Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a la tertulia política desde Orihuela. La semana pasada comenzábamos la temporada con el especial 9 de octubre y hoy volvemos para analizar la actualidad política del municipio de Orihuela. Queremos agradecer antes de nada la acogida que tuvimos en nuestro primer programa a través de la página web www.teleorihuela.com como de nuestro canal de televisión. Recordarles que pueden participar, interactuar con nosotros en Twitter con el hashtag LaTertuliaTVO. Paso inmediatamente a presentar a la mesa de invitados que nos acompañan esta noche. A mi derecha tengo a Paco Sáez, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Orihuela. Muy buenas noches, Paco. Buenas noches, ¿qué tal? A su lado tenemos a Juan Ignacio López Vaz, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Buenas noches, Juan Ignacio. Buenas noches, Alberto. Y a mi izquierda tengo a Carmen Gutiérrez, concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela. Muy buenas noches, Carmen. Buenas noches, Alberto. Y a su lado tenemos a un debutante, Cayetano Portugués, es portavoz de Compromís por Orihuela. Muy buenas noches, Cayetano, y bienvenido. Buenas noches. Bien, pues vamos a comenzar a sacar temas a la mesa y comenzamos con un artículo de opinión que publicaba la semana pasada Carmen Gutiérrez sobre el octubre hernandiano y sobre la programación cultural que estaba llevando a cabo el nuevo gobierno del Partido Popular. El artículo se llamaba Las cuatro heridas y hablaba de la falta de programación que adolecía este año la programación cultural en cuanto al octubre hernandiano. Tiene la palabra Carmen y... Bueno, el artículo se llamaba en realidad La cuarta herida, herida. La del olvido, porque a las tres heridas que ya llevaba Miguel de por sí, la del amor, la de la muerte y la de la vida, pues este año aquí en Orihuela hemos sumado una cuarta, que es la del olvido, porque la programación del octubre hernandiano no existe, o sea, es que no hay octubre hernandiano. Pues criticaba que el año pasado se programaron 20 actos solamente dedicados a la figura del poeta en todos los ámbitos, o sea, muy variados y de mucha índole. Y este año pues prácticamente nada, porque se han programado tres cosas, una de ellas lo de los poemas al viento, que ya se viene haciendo desde el 2010, lo de los radioaficionados, que también lo hacen ellos y es la quinta edición. Y luego, pues, no sé, un concierto que se hizo en el Teatro Circo que nada tenía que ver con Miguel Hernández, que ya estaba programado, que ellos dijeron, bueno, pues esto, por ejemplo, en el octubre hernandiano. Pero esto no tiene nada que ver con lo que años atrás ha sido el octubre y el marzo hernandiano. Entonces, dentro del marzo hernandiano también, en el ámbito de la idea de la regeneración de la cultura, de los barrios a través de la cultura, pues estaba el tema de los murales de San Isidro y en el octubre Comerca de Arte en la calle Arriba y dinamizando esas zonas que son más desfavorecidas de la ciudad, llevando la cultura allí donde más falta hace y regenerando barrios a través de la cultura. Pues todo eso forma parte de un concepto de la cultura que lamentablemente vemos pues, que se ha perdido con la actuación que está llevando a cabo ahora mismo el Partido Popular. Eso en cuanto a la cultura en general. En cuanto a Miguel Hernández en particular, pues quiero creer que se trata más bien de dejadez o de falta de gestión, la falta de programación y que no se debe pues, a otro tipo de cosas como puedan ser de carácter ideológico, porque Miguel Hernández, pues bueno, siempre se le ha calificado como un poeta rojo. Y no descubro nada si digo que durante muchos años aquí en esta tierra ha sido olvidado y apartado. Entonces, pues me parece que es una obligación que tenemos en este pueblo la de recobrar su memoria y conmemorar tanto su nacimiento como su muerte en el octubre y el marzo hernandiano. Paco. Sí, buenas tardes. Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto en lo que comentaba Carmen por varias razones. Primero, yo creo que Miguel Hernández es un personaje que no es cuestionable en estos momentos. No es un personaje que hablemos de rojos o de azules o de blancos y negros, no es cuestionable. Creo que el personaje de Miguel Hernández está reconocido, no solo en Orihuela, sino en el mundo entero. Y por supuesto, estamos haciendo cosas, claro que estamos haciendo. El problema es que medir las cosas que se hacen es difícil. El valorar
si las cosas que un equipo de gobierno u otro ha hecho son más o menos, son más interesantes o menos interesantes, es difícil. Yo me he molestado en mirar qué había programado para este octubre hernandiano, y entre otras cosas está la jornada de radioaficionados que hemos hablado, que se hace el próximo domingo, se hará allí. Tenemos también un recital poético que se llama Voces del Alma, con Pedro Aguilera y Lola Moñino. Tenemos un recital de foro social que será durante todo el día 18 y también el día 31 de octubre. También participará Pedro Bernabeu leyendo una serie de poemas de su libro Crisis en homenaje a Josefina. Hay una conferencia ya concertada para el día 22 de octubre de doña Carmen Alemani en el Auditorio de la Lonja, referida totalmente a un tema de Miguel. Y luego tenemos el taller de poesía Vuelo de Poemas. Acompañando esto tenemos una exposición durante todo este mes de octubre de Pedrol en San Juan de Dios, y el concierto que hablábamos de José Manuel Mas. Yo creo que se ha dado suficiente contenido a lo que es el otoño hernandiano. Bien es cierto que Orihuela Cultural, como saben todos ustedes, acaba de nombrar a los miembros del Consejo de Administración. Falta por nombrar al gerente o a la responsable que será, o al responsable que será de este organismo. Indudablemente nos falta ese paso para poder acelerar un poquito más los temas que van saliendo de cultura, pero vamos, nuestra disposición con la cultura, y no solo con Miguel Hernández, sino en general, es total y absoluta, vamos. Cayetano. Bueno, pues yo en referencia a este tema lo que me gustaría aportar es que desde Compromís lo que estamos viendo es una inexistencia o prácticamente una inexistencia de la planificación en cuanto a temas culturales, y luego por otro lado algo que nos llama la atención, como es no sé si el cese de esta página cultural que estaba puesta en marcha por el ayuntamiento, y que es un poco cantoso, no sé por parte de quién viene ese cese de la página, pero bueno, de cara al funcionamiento y a llegar a la gente en cuanto a la programación, a los actos que se van a hacer, pues creo que era bastante importante y no está funcionando, eso por un lado. Y luego pues creo que falta una continuidad realmente de la cultura, de todos los actos que se estaban llevando en estos 4 años, se han ido programando y se han ido efectuando, y veo eso, es como una especie de borrón y cuenta nueva, y creo que, bueno, creo que es necesario aprovechar lo que ya estaba hecho o ya estaba bien y funcionaba, y bueno, aportar nuevas ideas, y bueno, nosotros no lo estamos viendo. Juan Ignacio. Yo voy a coincidir con Cayetano en lo que dice. Yo creo que sería inapropiado, además de improcedente en estos momentos, vincular a la figura de Miguel Hernández con una ideología política en un determinado momento, porque yo creo que Miguel Hernández es, en su momento y en su contexto, es una persona que posiblemente, además, incluso por circunstancias sociales o por circunstancias simplemente de carácter vital, cae donde cae, en el año en el que cae y en el lugar de España en el que cae cuando hay una contienda civil. De Miguel Hernández se puede hablar de su pensamiento pues hacia el socialismo, hacia el comunismo en ese momento, y sin embargo, pues, por ejemplo, su pensamiento católico, puesto que estuvo en las juventudes católicas, ¿no? Entonces, yo creo que sacar del contexto político de ese momento a Miguel Hernández para volver a reivindicar la figura política o ideológica de Miguel Hernández, siempre nos equivocaremos y siempre nos quedaremos cortos con su figura. Pero coincido con Cayetano, y como decía al principio, en una cosa. Yo echo de menos que en este ayuntamiento no haya una programación cultural, es decir, no tengamos la estantería hecha y que simplemente cada 4 años tengamos que volver a construir una estantería para llenarla de contenido. Yo creo que la figura de Miguel Hernández es tan importante como para tener ya el molde preparado año tras año. Yo no voy en absoluto a descubrir que creo que el gobierno de los 4 años anteriores pues más o menos elaboró un modelo sobre el cual se pueden rellenar contenidos. Lo que me llama la atención es que precisamente eso requiere de menos gestión política, es decir, para eso están los funcionarios muchas veces del ayuntamiento que conocen cómo se pueden rellenar esos espacios que ya han sido creados, y que en este caso pues posiblemente haya faltado posiblemente lo que nos vamos a encontrar siempre en un ayuntamiento cada 4 años cuando hay un gobierno nuevo, que es llegar, encontrarse con la mesa, con la silla, con el ordenador, con los funcionarios, conocer cómo funciona ese área y ponerla en marcha.
En ese aspecto, yo sinceramente creo que, bueno, pues no voy a entrar a discutir si no creo que sea una cuestión de competir entre ahora hay más actos o antes había menos actos, porque a lo mejor con menos actos se puede tener más calidad o con más actos se puede tener menos, independientemente de eso. Yo creo que Orihuela perdió ya una oportunidad de ser el referente de Miguel Hernández en su momento. Desde luego no fue un gobierno del Partido Popular a quien se le escapó de las manos esa situación, fue un gobierno en el que tengo que decir que yo en ese momento formaba parte de un equipo de gobierno con Partido Socialista y con los Verdes, y evidentemente fue una ocasión que se perdió para tener aquí el legado y la memoria de Miguel Hernández, y se nos fue a Jaén, se nos fue a Quesada, pues posiblemente por una decisión de la familia y por un desencuentro con en ese momento algunos gestores políticos que precisamente coincidiendo a lo mejor en el tema ideológico, sin embargo, no supieron gestionar bien ese tema. Yo creo que siempre hay tiempo para solucionar ese tipo de cuestiones, y un octubre hernandiano que podremos celebrar algún día en Orihuela, igual que un marzo hernandiano, será cuando aquí podamos de verdad exponer la obra de Miguel Hernández, la original, cuando podamos presumir de ese legado, cuando tengamos con su familia una relación de alguna manera normalizada entre las instituciones locales de Orihuela y la propia familia de Miguel Hernández. Y a partir de ese momento yo creo que, como he dicho antes, rellenar los espacios de una estructura que ya esté más o menos consolidada en lo que debería ser un referente cultural en esta ciudad. Al fin y al cabo somos la cuna de un poeta universal, y en ese aspecto, más allá de las cuestiones políticas o las cuestiones ideológicas, o de reivindicar su memoria en ese aspecto, yo creo que el arte, la poesía de Miguel Hernández es lo que deberíamos estar todo el día trabajando por devolver a Orihuela, por enseñarlo a las generaciones de oriolanos que cada día se incorporan en el mundo de la educación, a la literatura y al mundo hernandiano, y yo creo que eso es en lo que todos deberíamos estar colaborando, y creo que es una cuestión o una meta que todos debemos alcanzar. Carmen. Bueno, pues nada, yo veo que estamos más o menos de acuerdo en el fondo en cuanto a que no se cuestiona la figura de Miguel, y me congratulo de ello. Agradezco a Paco la primicia de la programación de algún acto en conmemoración del nacimiento, porque pues bueno, yo por más que he buscado publicidad al respecto no he encontrado ninguna, entonces pues muchas gracias por darnos esta primicia, y estoy segura de que tendrá muy buena acogida, y yo asistiré a todos ellos. Estoy de acuerdo en lo que has dicho, con que es importante pues que seguir con los moldes, y contigo también, Juan Ignacio, rellenar de contenidos, algo que ya se ha establecido que funciona, porque lo que está bien y funciona pues no se tiene por qué desechar, y creo que en esto coincidimos todos. En cuanto al tema del legado, pues efectivamente una pena que el legado no se pueda exhibir en la ciudad, y por los motivos por los que ocurriera, yo difiero en parte de lo que has dicho, porque creo que fue más bien una cuestión económica que de otra índole. Debo recordar que la Diputación de Jaén contribuyó en buena parte a que el legado pudiera ir a Quesada, cosa que no hizo la Diputación de Alicante para que pudiera venir a Orihuela. Pero de lo que sí que nos podemos enorgullecer y presumir, Juan Ignacio, siempre, es de ser la cuna del poeta. Eso siempre va a ser así. Y cuando tengamos la casa natal, claro, ya ni te cuento. Cuando tengamos la casa natal ya ni te cuento. Que no la hemos tenido, pues no sé por qué, porque lleva cerrada desde 2011 y sin ningún motivo. Pero que, pues eso, coincido con vosotros en que hay que continuar con todo aquello que se ha hecho y que funciona y que está bien. Pero no solamente en octubre y en marzo, que sobre todo, porque son los momentos de referencia a lo largo del año, sino continuar con toda la labor que se estaba haciendo en torno a la figura del poeta durante todo el año, como por ejemplo pues con los itinerarios para escolares y para adultos que estaban llevando a cabo los voluntarios culturales, que tampoco se están haciendo. Están muy bien diseñados, con los cuadernillos, y que es una labor que hacían los voluntarios y ofrecían altruistamente su tiempo, habiendo recibido una previa formación, para dar a conocer a los grupos escolares mayoritariamente, y de bachiller, e incluso a una tercera ruta para adultos, la figura del poeta en nuestra ciudad, en los puntos en los que discurrió su vida y que son importantes en su obra, en su poesía. Pues eso es algo que tampoco se está haciendo, y eso da continuidad porque educa a nuestros propios ciudadanos para que conozcan al poeta, y a los que nos vienen a conocernos también exclusivamente desde otras partes de España, a conocer la casa museo
que ha recibido una cantidad de visitas impresionante. También coincido contigo que es una pena que la web de Oricultura ya no funcione, porque era una web que recibía una media de 500 visitas diarias, a la que iba asociada una app para poder seguir la programación cultural, que claro, como era tan intensa, pues era en ocasiones difícil el seguirla, pues tampoco está funcionando sin ninguna explicación y sin ningún motivo. Son cosas pues que si ya han demostrado que han funcionado y que están bien, pues que no veo motivo para que no se continúe trabajando en la misma línea, rellenando, mejorando siempre se puede mejorar y no entiendo el porqué de este parón tan inmenso en cultura en Orihuela. Bueno, sí, y yo creo que, coincidiendo un poco con todos los que estamos aquí, yo creo que en torno a la figura de Miguel lo que tenemos que hacer es ir todos a una, ¿no? O sea, creo que es algo que donde no cabe el debate ni cabe la discusión, ¿no? Y eso es lo que yo pediría tanto a los representantes municipales como a los de otros foros, como es el caso de compañeros de Compromís. Y evidentemente el Partido Socialista, y yo lo he dicho creo que en más de una ocasión, creo que hizo en temas de cultura una legislatura muy buena, la legislatura anterior, es decir, no hay ninguna duda. Y hay que aprovecharlo, hay que mantener ese empuje que se dio y hay que ir intentando mejorar alguna cosilla si es posible, ¿no? El parón o el gran parón que ves tú, que yo no lo veo tan grande, bueno, se debe un poco a lo que cuesta poner en marcha la maquinaria, ¿no? A lo que comentaba anteriormente, pero que yo creo que esto se solucionará, vamos, en breve y seguiremos haciendo cosas, pero no es que tengamos un octubre hernández inactivo totalmente, ni mucho menos, ¿eh? Juan, ¿algo más que añadir al tema? No, yo creo que es un tema que simplemente la discusión está, posiblemente como estamos hablando, en llenar de contenido lo que es este mes, como pudiera ser en marzo, o como pudiera ser toda la referencia de un año entero en un sitio como en Orihuela, por la riqueza que supone aquí pero a ese respecto yo creo que lo que cabe es trabajar que la proximidad de la inauguración del curso político pues a lo mejor puede llevar una bajada de nivel en ese aspecto, es indiscutible, simplemente por el contacto que puede tener con los funcionarios, pero bueno, yo creo que eso es lo que tiene que hacer el gobierno municipal, ponerse las pilas y bueno, pues ahí estamos todos para recordárselo, efectivamente. Cayetano, bueno, pues simplemente pues, reivindicar, recalcar lo que yo creo que de momento estamos todos de acuerdo y es un poco que se cuente con las demás fuerzas, con las personas, con la gente y que se llegue a un acuerdo y se puedan proponer cosas, haya una especie de participación real a la hora de planificar, de organizar, de aportar ideas y etcétera al tema cultural, porque creo que es muy importante. Y ya no solo importante el contenido, que por supuestísimo, eso es indudable, pero el que llegue a la gente, si el contenido es muy bueno, pero no llega a la gente y la gente no participa, al final no sirve de nada. Bien, vamos a cambiar de tema. El pasado 9 de octubre, en el acto institucional conmemorativo de la festividad, el alcalde de Orihuela, en su discurso, hacía mención a la infrafinanciación que sufre el Ayuntamiento de Orihuela con respecto al gobierno de la Generalitat, en relación con el gobierno de la Generalitat. Ante esas palabras contestaba en nota de prensa el partido Compromís y reivindicaban una infrafinanciación por parte del gobierno estatal. Empieza Cayetano. Vale, bueno, pues comentando el tema de la infrafinanciación, pues bueno, creemos que realmente la infrafinanciación viene por parte de unos presupuestos generales del Estado que de alguna forma pues menosprecian primero a la Comunidad Valenciana y sobre todo a la zona de la Vega Baja y de Orihuela. Estábamos hablando y sacamos una especie de cifra en la que se le dotaba a cada habitante oriolano con 60 céntimos frente a los 240 o así de media estatal. Y o sea, realmente no pedimos más que nadie, porque no somos más que nadie, pero sí que la balanza se equilibre y que todos recibamos lo mismo. Y al final el partido que actualmente gobierna y que ha realizado esos presupuestos generales de para 2016 ha sido el Partido Popular. Paco. Bueno, yo creo que hay que hablar de dos temas. Primero lo que es la financiación de la Comunidad Valenciana y luego lo que es la financiación de Orihuela dentro de la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Si hablamos de lo que es la financiación de la Comunidad Valenciana, bueno, el día 6 se firmó un acuerdo por todos los grupos políticos que están en las Cortes Valencianas, donde se solicita al Gobierno central una nueva propuesta de financiación, concretamente que mejore esta financiación desde el 1 de enero del 2014 pasado. Se reclama además un déficit producido desde el 2002 hasta el 2013 de 12.400 millones de euros. Y por
último se le reclaman más inversiones en infraestructuras para la comunidad, ¿no? Esto ha sido suscrito por todos los partidos, incluso el Partido Popular, es decir, porque ahí lo que se ha visto es un poco altura de miras, es decir, hemos buscado el interés general más que el interés particular, creemos que es algo que nos compete. Y el problema de financiación es un problema que viene de lejos, Cuando se delegaron competencias, y hablo ya de hace muchos años, se puede leer y buscar, cuando se delegaron competencias por parte del Estado de las Autonomías, el presidente Joan Lerma en aquel momento, Ximo Puig era su jefe de gabinete, ya se hizo una asignación económica, esa delegación de competencias, que fue el principio del lastre de la Comunidad Valenciana. Empezamos a recibir mucho menos dinero del que realmente se necesitaba para las competencias que nos habían delegado. Pasaron los años y ya el remate fue el tema del 2009 con la ley Zapatero. O sea, la ley Zapatero aún recortó más la financiación a la comunidad, y es más, una de las conselleras que hay ahora mismo, la consellera de Sanidad, que se llama Carmen Montón, creo recordar, fue una de las que votó a favor de esta financiación para la Generalitat. Hasta ahí el primer paso. Vimos una situación complicada, una situación donde realmente todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana estaban perjudicados por el tema de financiación. Pero es que dentro de la comunidad, si nos vamos a la parte de Orihuela, nosotros siempre hemos estado, y parece una frase hecha, pero es así, hemos sido el final de la comunidad, el último pueblo de la comunidad, tal vez los menos olvidados, los más olvidados, y siempre hemos salido muy perjudicados. Es decir, en temas de infraestructuras y demás, tenemos cosas pendientes, la CV91, tenemos un montón de infraestructuras importantes que nunca ha llegado el dinero para ello. Por tanto, lo que solicitábamos, o lo que solicitaba el alcalde en su caso, era que se realizara una financiación justa por parte del gobierno valenciano para todos los valencianos, pero incluidos los oriolanos. Carmen. Bueno, pues yo, comentando el discurso del alcalde, la verdad es que el día 9 no entendí muy bien hacia quién iba dirigido, porque supongo, no sé, hacia Chimo, que lleva menos tiempo que él en el gobierno. Si con 100 días de gobierno se le puede achacar el olvido y la discriminación que ha sufrido Orihuela en el tema de la financiación de años atrás, pues lo veo difícil. Creo que más bien el reproche va dirigido a los 25 años de gobierno popular, que es el que en realidad ha permitido esta discriminación que ha sufrido Orihuela y falta de financiación. Es curioso que en el análisis que hace Paco, en el análisis histórico, la que separa justo de la ley Zapatero, cuando Rajoy también tiene algo que ver en el tema, ¿no? Podía haberlo solucionado facilísimamente. El tema de la financiación, claro, de la Comunidad Valenciana, y es curioso porque estábamos hundidos. Todos los años que el PP ha estado gobernando en Valencia, pues ha habido dinero para todo, ha habido dinero para la Fórmula 1, ha habido dinero para un montón de cosas, y sin embargo no ha habido dinero pues para el Centro de Salud del Rabaloche, para la C95, para el Palacio de los Juzgados y para todas esas cosas que nosotros desde la oposición estuvimos reivindicando para Orihuela y que ahora, por supuesto, seguiremos reivindicando desde la oposición aquí en Orihuela, cuando es el Partido Socialista junto con Compromís quien gobierna en Valencia. Lo reivindicaremos, claro que sí, porque por encima de todo está el interés y porque además es algo que hemos defendido con uñas y dientes, no nos vamos a callar ahora. Entonces esperemos que ahora sí que haya abierta una línea de diálogo y que se pueda trabajar en esos temas, cosa que antes no conseguimos. Estando gobernando en el ayuntamiento, se nos cerraron las puertas de la Generalitat para tratar de estos asuntos, a pesar de que se insistió una y otra vez en vías de diálogo y encontrar algún medio para solucionar todos estos problemas, algunos de ellos pues tan sangrantes como los juzgados y el Centro de Salud del Rabaloche. Estoy segura de que ahora la comunicación va a ser mucho más fluida y mejor, aun contando con menos dinero todos. Juan. Yo en el tema de la infrafinanciación, vamos a ver, yo creo que hay que ser muy serio y sobre todo ver los datos de quien nos los ofrece, tanto de una administración como de otra, de un color como de otro. Yo creo que el gobierno del Partido Popular en Madrid fue el primero que reconoció el tema de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana cuando se publican los datos económicos de las liquidaciones de 2013, que son los últimos que conocemos, y es cuando la Comunidad Valenciana aparece como la penúltima comunidad autónoma en materia de financiación, y efectivamente los valencianos estamos unos 200 y pico, 280 euros por debajo de la media nacional, que frente a
son unos 2.000 euros aproximadamente por habitante, pues estamos en menos de 1.000 y pico euros, pero de la media, o sea, respecto de los que más estamos en más de 1.000 euros, respecto de la media estamos casi en 300 euros por debajo. Lo que pasa es que hay que reconocer de dónde viene el tema de la financiación de las comunidades autónomas y efectivamente la financiación actual de las comunidades autónomas es un modelo reformado en 2009 con los votos de todo el Congreso, a favor, salvo el Partido Popular y en ese momento el BNG de Galicia. Es decir, ese modelo fue votado, además en una sesión muy curiosa porque fue un auténtico escándalo, porque se votaba, el presidente Rodríguez Zapatero se tenía que marchar de viaje y entonces se votaron las enmiendas a mitad de sesión para terminar. O sea, fue una cuestión bastante curiosa y hubo quien dijo que había gente que se había equivocado al votar determinadas enmiendas y tal, y esto fue en 2009 y salió con los votos favorables. Curiosamente, un modelo de financiación autonómica con los votos favorables y la ayuda de, en ese momento, los nacionalistas, tanto los catalanes como los vascos, el PNV y CiU. Curiosamente, cuando son partidos que gobernaban en ese momento en comunidades autónomas o que estaban implantados en comunidades autónomas que no están sometidos al sistema común de financiación autonómica, sino que tienen el sistema de cupo o el sistema de concierto, o en el caso de Cataluña, que estaba reivindicando en ese momento ya con un nuevo estatuto, un nuevo sistema de financiación. Ese sistema proviene de 2002. El propio gobierno valenciano, hace escasas fechas, Soler, creo que es Vicent Soler, el conseller de Economía y Hacienda, ha hecho público el informe que fue solicitado por el Ministerio de Hacienda precisamente para ver cómo se pretende o cómo se propone paliar ese déficit que tiene de financiación la comunidad valenciana. Y precisamente él cuantificaba en un año una necesidad de cerca de 6.000 millones de euros y cuantificaba en unos 12.000 y pico millones de euros, casi 12.500 millones de euros, el déficit acumulado desde el año 2002. Pero es desde el año 2002. Entonces, hay que recordar quién ha gobernado este país en todo ese tiempo y tenemos mucho gobierno del Partido Popular que podía haber mejorado, desde luego en la última legislatura Rajoy podía haber mejorado ese sistema de financiación porque lo han criticado ellos mismos y además votaron en contra en 2009 y sin embargo no lo han hecho, un sistema que caducaba precisamente en 2013. Pero es que el sistema de financiación fue votado por los socialistas en el Parlamento, en el Congreso, con la ayuda de los nacionalistas y son ellos los que ahora reivindican desde Valencia, y yo creo que con razón, ese tema de la infrafinanciación. Ese tema de la infrafinanciación que ofrece datos tan curiosos, y no voy a ser yo quien en ese aspecto vaya a defender al Partido Popular, pero cuando todos hemos atacado políticamente el derroche en la Comunidad Valenciana, y tú misma has comentado ahora pues que aquí ha habido dinero para la Fórmula 1, ha habido dinero para determinadas cuestiones que a lo mejor eran innecesarias y hemos tenido recortes, o ha habido lugar a recortes en otros sitios. Sin embargo, el propio informe que emite el consejero de Hacienda estima que el 90% del déficit que tiene la Comunidad Valenciana en financiación se debe a esa infrafinanciación del Estado y solo el 10% se debe a un derroche o a un dispendio por parte del Gobierno. Eso está en el informe que le ha mandado el consejero de Hacienda valenciano al ministro de Hacienda. Yo creo que flaco favor en ese aspecto se hace a sí mismo políticamente el conseller, o al final el hombre ha sido de verdad correcto en la cuestión técnica de encontrar dónde está la causa del déficit, porque evidentemente parece que al final el 10% se debía a ese derroche o a ese dispendio. Que estamos todos de acuerdo en que ese 10% ya es muchísimo, porque 12.000 millones, al final estamos hablando de 1.200 millones de euros. En 10 años son 120 millones de media al año que se podían haber gastado desde luego en otras cosas. Pero que la infrafinanciación está ahí, está reconocido, y yo creo que evidentemente el problema es que el Partido Popular no ha sabido o no ha querido, y lo va a hacer posiblemente a partir de las próximas elecciones, cuando haya en ese aspecto un gobierno nuevo en España. Gobierno nuevo, no sé si de personas o de partidos. Pero evidentemente yo lo que tengo claro desde mi posición política es que ni el PSOE nos dio en su momento un sistema de financiación justo, que cuando evolucionó ya se veía que no era justo porque acumulaba una infrafinanciación en concreto para la comunidad autónoma valenciana, y que el Partido Popular, desde luego, cuando entra a gobernar en 2011, al menos hasta 2013, que es cuando caduca el modelo, y 2 años más que lo prorroga hasta 2015, tampoco ha sabido o ha querido corregirlo. En ese aspecto yo desde luego estoy convencido que es necesario un cambio de gobierno en España a partir del 20 de diciembre de 2015, precisamente para corregir ese tipo de situaciones, porque al menos ahora todos sabemos dónde está el problema de la financiación, tenemos los datos de 2013, que son los últimos con los que tenemos que jugar, se han hecho los informes necesarios al Ministerio de Hacienda para que eso se pueda evaluar, y ahora ya creo que es una cuestión política que desde el ministro de Hacienda, sea quien sea, a partir de enero del año próximo, se vayan solucionando ese tema, no para que unas comunidades tengan un superávit y otras tengan un déficit, sino para que todos consigamos igualarnos
en ese verdadero principio de solidaridad que la Constitución proclama y que creo que en materia económica es donde en principio tenemos que empezar a ponernos a trabajar. Y luego, sobre todo, pues con comunidades autónomas con cuestiones tan peculiares, por ejemplo, pues como el País Vasco o Navarra, que habrá que estudiar el sistema del cálculo del cupo, pero bueno, esto ya son cuestiones ya más trascendentales a lo que hoy podemos hablar. ¿Cayetano? Bueno, pues simplemente decir que sí, Compromís lleva reivindicando el tema de la infrafinanciación, no solo ahora que está en gobierno, sino también en oposición lo ha hecho, y sí que hemos notado una gran falta de esa reivindicación por parte del gobierno que ha estado gobernando, valga la redundancia, hasta ahora prácticamente. Entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, muy de acuerdo con Ignacio también en el tema histórico. Al final, pues sí, la historia para comprender lo que pasa ahora, lógicamente. Pero bueno, simplemente eso. Y en referencia al discurso de ese día 9 de octubre, pues nada, simplemente recalcar eso y decir que espero que no solamente las reivindicaciones se queden en palabras, porque al final pues quedan muy bien, pero hay que ponerse manos a la obra y realizar, no sé, por ejemplo, nosotros hicimos una serie de enmiendas contando con la participación de los ciudadanos de Orihuela, etcétera, pero bueno, que creo que es importante también eso, que no solamente sea la reivindicación, sino que también haya un trabajo detrás de aporte de ideas, de lucha y de en fin, eso en resumen de ideas para que se puedan aplicar de cara a futuros gobiernos o lo que vaya a pasar. Yo, si me permites un momento, Sí. Fíjate, es que el tema de la financiación autonómica es uno de los grandes temas de Estado que, aprovechando un cambio de gobierno, cuando digo cambio de gobierno digo una nueva legislatura. Es decir, yo no sé si gobernará Partido Popular, si gobernará Partido Socialista, si gobernará uno u otro con determinados apoyos, o si gobernará Ciudadanos, o si gobernará Compromís, no lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que precisamente es un momento perfecto para, dado que todo parece indicar que en España se abre un nuevo momento político, es decir, en el que no va a haber mayorías absolutas y por lo tanto en ese aspecto no va a haber criterios únicos o monolíticos de cómo queremos, en este caso, por ejemplo, un tema tan trascendental para todo el Estado español como es el tema de la financiación. Yo creo que es un momento ideal para que los partidos políticos de verdad alcancen al menos la convicción de que tienen que sentarse a hablar de muchas cosas. Entre ellas esta es una fundamental, porque a partir de la financiación nosotros podremos planificar nuestro propio trabajo, es decir, en los ayuntamientos, sin una financiación tanto de la comunidad autónoma como del Estado, no podemos trabajar. Cualquier ayuntamiento le pasa eso, es decir, tiene que saber exactamente con qué recursos cuenta, porque además hay que recordar que la aportación del Estado y de la comunidad autónoma suponen un porcentaje altísimo de los presupuestos de las entidades locales. Que luego al final también es verdad que se hace mucha demagogia con el tema de que, bueno, que nos lo pague otra administración, que nos lo pague la comunidad autónoma. Se nos olvida que nosotros también pagamos impuestos a la comunidad autónoma, es decir, lo que la comunidad autónoma nos financia lo estamos pagando nosotros también vía de impuestos. Es decir, a mí al final me da lo mismo que el dinero me lo dé el Estado, me lo dé la comunidad autónoma, que los servicios me los preste uno, me los preste otro. Lo que no quiero es que al final me cueste más, y eso es una cosa que al ciudadano al final, de alguna manera los políticos, los que nos estamos, lo engañamos en ese tema. Oiga, yo no quiero, lo digo porque por ejemplo con el tema del centro de salud, es un ejemplo, ¿no? Yo no tengo por qué pagar esto, que lo pague la otra administración. Pero es que se nos olvida que la otra administración lo paga con dinero de nuestros impuestos, es decir, lo que no paguemos por un sitio lo vamos a pagar por otro. Otra cosa es que evidentemente paguemos impuestos y ese dinero se vaya a otra cosa diferente a lo que nos habían dicho. Pero bueno, en contextos de crisis como los que estamos ahora, pues posiblemente se planifican o se presupuestan una serie de cosas y luego se van a dar. Yo creo que a partir de enero es la gran oportunidad en toda España para sea quien tenga que llevar las riendas en España el tema económico, que sepamos consensuar posturas, porque desde luego no va a haber quien pueda poner encima de la mesa un proyecto y para adelante, porque no lo va a poder sacar con una mayoría absoluta. Yo creo que ese momento ha empezado ya, y ese momento ha empezado desde que se han puesto de acuerdo todos los partidos para pedir una financiación, mejorar la financiación de la Comunidad Valenciana. Muchas veces hablamos de déficit, es decir, y estamos hartos de ver que la Comunidad Valenciana es una de las que tiene más déficit, está más endeudada y demás. Claro, esto se debe analizándolo en gran parte a la falta de financiación que ha tenido durante estos años. O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido una financiación acorde a la que nuestra región necesitaría? Seguro que estaríamos hablando de una comunidad mucho menos endeudada. Por tanto, yo creo que hay que ajustarlo, creo que todo el mundo está ya consciente de eso. Habrán problemas, lógicamente, con algunas regiones que ahora mismo están siendo muy favorecidas,
Pero bueno, yo creo que ese primer paso está dado y desde luego a partir del 20 será unánime y habrá un nuevo modelo para todo el Estado español y yo espero que eso se traduzca desde las propias comunidades autónomas a todas las poblaciones. El informe del conseller valenciano establece que con la financiación de la comunidad autónoma más o mejor financiada, que es Cantabria, tendríamos en estos últimos 10 años, o sea, de 2002 hasta aquí, el acumulado hasta 2012, tendríamos 19.000 millones de superávit. Es decir, tampoco pretendemos eso, evidentemente, porque cuando tú tienes superávit en financiación al final es vasos comunicantes, tú vas a quitarle dinero a otras comunidades, pero se trata de eso, se trata de igualar ese tema. Carmen. No, sí, en este tema creo que estamos todos de acuerdo y de hecho lo prueba el voto unánime de todos los partidos políticos en la Generalitat para exigir una mejor financiación de la Comunidad Valenciana y en particular y Orihuela en particular, que es lo que a nosotros. Y con el tema de lo que te comentabas tú, Juan Ignacio, de que lo pague la otra administración y eso, pues no se trata solamente de quién lo paga, porque al final quien lo pagamos somos los ciudadanos con nuestros impuestos, siempre. Lo que se trata es que estamos hablando de competencias en ocasiones, entonces si el dinero que tiene adjudicado una administración para desarrollar una serie de competencias se destina a otros fines, dejará sin poder hacer esas competencias que es para lo que tiene ese dinero. Y por ahí van los tiros cuando es que lo pague la otra administración, porque es la que tiene la competencia y la que tiene en teoría ese dinero para gastarlo en ese fin. Y si se destinan otros recursos pues se puede perder financiación para otros proyectos que sí son de competencia propia. Entonces, en ese sentido, pero bueno, por lo demás, desde luego nosotros siempre hemos reivindicado esa falta de financiación para Orihuela y continuaremos en la misma línea, por supuesto que sí. Pero tú fíjate, Carmen, simplemente que es muy fácil jugar con eso porque yo creo que todos tienen que entonar ahí el mea culpa. Evidentemente, el Centro de Salud del Ragaloche, por ejemplo, pues podríamos decir por ese argumento que son 2.800.000, 2.900.000, casi 3 millones de euros, si no recuerdo, no sé cuál es la cifra, o que son 2 millones, la cifra redonda, que nosotros, al final, con recursos que estaban destinados a otra cosa, pues vamos a destinar, en principio parece ser, a eso cuando lo tenía que haber hecho la administración autonómica. Como el Ayuntamiento de Orihuela tenía que haber destinado 4 millones de euros de venta de parcelas en el presupuesto de 2012 a inversiones y nunca se hizo. Estamos en 2015 y nadie sabe qué ha pasado con los 4 millones de la venta de parcelas, desde luego no para inversiones. Yo te puedo decir dónde está, y lo sabes tú posiblemente mejor que yo, está en el pago a proveedores de las facturas normales y demás. Algo que legalmente es discutibilísimo, muy discutible. Lo que pasa es que cuando ha habido dinero en la caja, pues se ha utilizado para eso. Pero evidentemente, yo creo que al final todas las administraciones pegan de lo mismo. Al final terminan pagando lo urgente, porque es lo del día a día. Entonces, pues igual que posiblemente a la administración autonómica aquí se le ha liberado de una financiación de un centro de salud que tenía que haber pagado con fondos propios y no con fondos destinados por un determinado plan a otro tipo de inversiones, y se ha hecho como un recurso mayor a lo que tengo que recordar que en su momento el Partido Socialista puso muchísimos reparos, como tú bien señalas, pero bueno, si se hace, bienvenido sea. Pues este ayuntamiento durante estos últimos 4 años ha destinado 4 millones de euros, no sabemos a qué, pero desde luego no a las inversiones que prevían el presupuesto de 2012. El tema de las inversiones es mucho más complicado que eso, no puede ser tan simplista, porque sí que es verdad que, bueno, que parte se pudo dedicarse en un momento dado a pagar a proveedores, pero también es verdad que no se pudieron hacer las inversiones porque ni el presupuesto lo permitía, ni tampoco el techo de gasto lo permitía en ese momento. Entonces, es bastante más complejo que eso y bueno, de todas maneras, no me acuerdo exactamente de la cifra, pero creo recordar que con el cierre de la caja, cuando acabó la legislatura, el remanente que había pues supera mucho los 9 millones, con lo cual el dinero está ahí y el dinero se puede dedicar a las inversiones que se tienen que dedicar. Sin embargo, ese otro dinero que se ofreció para dedicar al centro de salud, pues ese sí que no se puede, si se destina a eso finalmente, cosa que todavía no está muy claro porque por lo que yo... pues ese sí que no lo va a recuperar nunca la ciudad de Orihuela, y ese dinero que iba dedicado a otro tipo de inversiones nunca jamás se va a recuperar. Entonces ahí está la diferencia. El dinero de la venta de parcelas está disponible para hacer las inversiones, se pueden hacer cuando se haga un nuevo presupuesto y el otro pues no. Eso es una cosa que habrá que explicarle a Rafael Almagro cuando le explico lo del tema de los remanentes, porque yo la primera rueda de prensa que di como concejal de Hacienda de este ayuntamiento me acuerdo que dije, miren, remanentes es esto, y hay un cartelito que ponía remanente, pero aquí lo que hace falta es esto, con un billete de 20 euros. No, pero porque no, es que
Yo no he yo me hablado de acuerdo... remanente, no, se ha hablado de lo que es la liquidez que tiene. Yo te lo digo porque yo recuerdo en su momento el anterior concejal del Partido Popular, Antonio Rodríguez Barberá, pues decía, a ver, tira de remanentes para financiar cosas. Y lo de los remanentes está muy bien, pero el que al final te explica lo que es un remanente perfectamente es el tesorero, que es el que tiene el dinero en la caja. O sea, el remanente es un número en un papel. Luego, otro problema es realmente la liquidez del ayuntamiento. Yo creo que el gran problema que han tenido las administraciones públicas en todo este tiempo es un problema de liquidez. Luego, desde eso ha llevado a un problema de financiación, efectivamente, pero la liquidez del Ayuntamiento de Orihuela ha sido el gran problema que hemos tenido, por el cual pues ahora mismo pues no se puede estar cumpliendo el plazo máximo de pago de 30 días. Pero bueno, ese es un problema. Yo creo que el plazo máximo no se está cumpliendo por falta de liquidez, se está cumpliendo por falta de agilidad en la gestión de las facturas y todo lo que conlleva la opción de las facturas, todo el circuito. Pues si es así tienen un problema entonces en el gobierno, porque si tienen dinero y no están pagando en 30 días, tienen un problema de los graves. Y podemos tenerlo con lo de Orihuela, porque si superamos los 60 días, entonces nosotros nos podemos ver en serias dificultades. Con lo cual, sí. Ya sucedió el tema de las retenciones. No, eso fue por otra historia. Cuando llegamos ya había un tema de retención de Hacienda que hubo que solucionar rápidamente porque nos retenía una cantidad muy importante de la transferencia que había pensado, ¿no? Y respecto a la liquidez, bueno, no tenemos tanta liquidez como se parece que el ayuntamiento tenga ahora mismo la liquidez necesaria para todo, ¿no? Hay que ir haciendo muchas cábalas para poder ir pagando y para poder ir atendiendo a todas las necesidades que tenemos, ¿eh? Una cosa es el remanente, una cosa son los saldos que tenemos y otra cosa es realmente la liquidez y el dinero que hay en los bancos, ¿eh? Que no es que estemos mal, no quiero transmitir ninguna sensación de preocupación, ni mucho menos, pero que no es una alegría como para tirar cohetes, ¿no? Bien, pues si no hay nada más que añadir a este tema, vamos a pasar con las reivindicaciones que desde que comenzara el curso por allá, por el 7 de septiembre, vienen haciendo los padres y madres concretamente del colegio del Centro Educativo de los Dolces en Orihuela Costa. Creo que esta semana Compromís se ofrecía a mediar entre el Ayuntamiento y la Generalitat, y ayer me parece que hubo una reunión entre el alcalde, Begoña Cuartero, y el responsable de la consellería. Explícanos un poco, Paco. Bueno, el tema de los Dolces es que hasta ahora para los niños de la costa habían 4 autobuses. El año pasado teníamos 4 autobuses que llevaban a los niños al colegio de los Dolces. Este año nos han reducido justo a la mitad, nos han dejado solamente 2. Esto depende de la consellería. Y lo curioso es que la técnico que ha informado este tema es la misma del año pasado, es decir, no hay ningún motivo que haya variado, ni el colegio se ha movido de sitio porque está en el mismo sitio, ni los niños viven en otras casas porque viven en las mismas. Ellos han utilizado 2 criterios, uno es la distancia de los 3 kilómetros y el segundo el tema de la orografía, ¿no? Si hay dificultades orográficas que llaman ellos para llegar hasta el colegio, pues en ese caso se pondría el autobús. La realidad del tema, porque la mitad de los niños no tienen autobús. Desde la concejalía ahora mismo se han pedido informes a la policía para justificar otra vez que el recorrido que hacen hasta el colegio lleva zonas peligrosas, de cruzar puentes, de carreteras de 4 carriles, en fin, y estamos peleando porque otra vez pues vamos a tener los 4 autobuses que teníamos. Pero repito, lo curioso es que la misma persona que el año pasado lo veía bien, este año lo ve de manera distinta, cuando la única diferencia que hay es que el año pasado había un gobierno y este año hay otro. Eso alguien nos lo tendrá que explicar. ¿Cretano? Bueno, pues primeramente decir que la Consellería sí que ha cambiado los requisitos de los 3 kilómetros que antes se metían en línea recta virtual y ahora no son en línea recta virtual. No digo que sea mucho mejor ni mucho peor, pero sí que es verdad que las condiciones son menos restrictivas que eran antes. Entonces, la mitad de niños en la casa. Ahí está. El problema está en que algo apunta que anteriormente, en pasada legislatura, se estaba incumpliendo la ley de algunas de las formas. Y luego, por otro lado, el tema de los presupuestos en cuanto a sanidad, en cuanto a educación. A junio de 2015 ya llevaban ejecutado el 90% o casi el 90% en cuanto a educación, entonces con un 10%, y esto no es justificable tampoco porque lógicamente al final los niños hay que atenderlos y creo que es una prioridad y es fundamental, pues con un 10% pues se puede hacer las cosas justas. Eso por un lado, y luego pues sí que es verdad que nos ofrecimos de alguna forma para poder intermediar o poder realizar una especie de contacto más directo con AMPAs y
y con consejería, en este caso con la demarcación territorial. Este martes, si quiero recordar bien, martes estuve hablando personalmente con Tuito Ross y sí que me estuvo comentando que estaban estudiando el tema, estaban trabajando en ello y que intentarían reunirse lo antes posible con las AMPAs de los diferentes centros y ponerle solución a ese problema, que desde luego que en eso sí que coincido totalmente, en que es una situación pues bastante compleja y que afecta mucho a los niños. Y bueno, también lo digo, tanto a los niños como a las familias, también lo digo desde mi experiencia, porque yo no vivo en Orihuela, ni he vivido en Orihuela, yo soy de una zona rural y yo he tenido ese problema también, entonces pues lo entiendo perfectamente. Juan Ignacio. Sí, yo no tengo, desgraciadamente no tengo muchos más datos que la información de los medios de comunicación y un poco por lo que te interesa a ti, el interés que pones tú por enterarte de cuál es el problema realmente. Sí que es cierto que hay un problema y efectivamente es que el criterio, incluso no ha sido un cambio de criterio de un gobierno por una cuestión política, sino que fue una sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana que anula la interpretación o la letra, el apartado de la ley que dice que los 3 kilómetros han de medirse siempre en línea recta, efectivamente. Porque ello podía ser discriminatorio respecto a quienes en esa línea recta no pudieran estar incluidos o excluidos al mismo tiempo del derecho al transporte escolar. Lo que pasa es que sí que es verdad que creo que es el 21 de septiembre de este año, el nuevo conseller emite una nueva orden con unos nuevos criterios. Y esos nuevos criterios, el resultado que ha dado es que en Orihuela hay niños que antes tenían autobús que ahora no lo tienen. Es decir, yo no sé si el criterio es más acertado o menos acertado. Es decir, no voy a censurar en ese aspecto el criterio, porque creo que si el TSJ ha dicho que uno de la línea recta no es válido, habrá que adoptar otro. Yo creo que si se ha demostrado que el que se ha adoptado por parte del nuevo conseller no es correcto, porque niños que antes tenían derecho al autobús ahora mismo no lo tienen, habrá que solucionarlo, habrá que ponerse a estudiarlo, y estamos a un mes ya de aquella orden. Los padres han seguido quejándose semana a semana de esa situación, porque además lo hemos podido ver hasta en programas de televisión cuál es la situación de muchos niños que tienen que acudir en circunstancias bastante cuestionables, posiblemente por problemas incluso de las propias infraestructuras que tenemos en Orihuela en determinadas zonas. Pero, por ejemplo, a mí, con todos los respetos, no me sirve el argumento de que el 10% es lo que quedaba por ejecutar del presupuesto, porque, sin embargo, esa misma consellería sí ha tenido a bien sacar un programa para el tema de la gratuidad de los libros, cargando a Diputación y a Ayuntamientos 2/3 de ese gasto, que le supone muchísimo dinero y, sin embargo, no puede quejarse de no tener dinero para esto. Es decir, yo creo que si la prioridad hubiera sido esto, lo podría haber hecho, porque posiblemente con menos dinero podría haberse hecho cargo de las dos cuestiones. Es decir, no lanzar a bombo y platillo una medida como el tema de la gratuidad de los libros, con la que estoy plenamente de acuerdo y me parece muy bien, pero si teníamos otro problema, vamos a ir paso a paso solucionando problemas antes de crear otras expectativas, de las que hoy, desgraciadamente, tampoco tenemos ni siquiera ni la orden ni el proyecto de la orden para saber cómo van los tiros por ahí. Pero, repito, para mí el problema es que niños que antes tenían transporte ahora no lo tienen, y es un cambio de criterio obligado, porque hay una sentencia judicial, pero creo que la solución a lo mejor que se ha adoptado no era la más correcta, al menos en el caso de Orihuela lo estamos viendo, porque hay niños que hoy tienen que ir andando cuando antes iban en autobús. Carmen. Bueno, yo creo que no se trata de un problema legislativo en este caso, para nada, porque precisamente lo que, como bien apuntáis todos, lo que se ha hecho, la modificación legislativa que se ha hecho con la modificación de la base reguladora para las ayudas individuales al transporte escolar, ha sido precisamente, en base a las sentencias del TSJ, modificar el criterio contenido anteriormente, que era el que los 3 kilómetros se medían de manera lineal, sin tener en cuenta que por el medio podía haber ríos, montañas o cualquier otra cosa, y que para llegar de aquí a aquí hubiera que ir pasando por aquí. Entonces, eso es lo que se ha modificado. Luego, entonces, legislativamente hablando, estamos en mejores condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, si ahora las condiciones de la ley son mejores para tener transporte que antes, ¿por qué ahora no tenemos? Es muy sencillo. Es que con la anterior normativa no tuvimos tampoco autobuses. En un principio, nos acogimos a la excepción establecida en que se tendría en cuenta aquellas por criterios orográficos o de inseguridad en el acceso al colegio para dotar de transporte público. Y entonces lo que se hizo, y es lo que yo ahora echo de menos, es en la tramitación de esos expedientes en los que se solicita esa
subvención para el transporte escolar, pues se reunió al Consejo Escolar, que yo creo que es el foro adecuado para discutir de todos estos temas, porque es donde está representada toda la comunidad educativa, con presencia de los colegios, los padres, sindicatos, las dos administraciones, el ayuntamiento y consellería, representadas además por los dos inspectores, el de primaria y el de secundaria, que son los que intervienen en la tramitación de este procedimiento. Y ahí, en ese foro, reunido el Consejo, pues se presentaron alegaciones a la resolución y se defendió la necesidad para este colegio de transporte escolar, basándose precisamente en la dificultad de acceso por la inseguridad al carecer de aceras y tener que ir por carreteras y demás. Esa misma, la situación es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Entonces, es en la tramitación de ese expediente en el que se solicita la ayuda donde el ayuntamiento tiene que abanderar esa lucha por hacer valer esa excepción que prevé la ley, que es la dificultad de acceso por la inseguridad en el trayecto. Y eso se puede conseguir como se consiguió en el 2011, cuando de la misma manera también se denegaron los transportes públicos para esos colegios. Y como digo, el foro adecuado es el Consejo Escolar Municipal, que no se ha reunido, no se ha pronunciado al respecto y se ha desoído prácticamente la reivindicación de los padres que se están manifestando a las puertas del colegio. Yo creo que es labor del equipo de gobierno municipal, en este caso de la concejala, abanderar esa lucha, presentar alegaciones, intervenir en la tramitación de ese procedimiento para que sigan teniendo el mismo transporte que se tenía, basándose precisamente en las mismas razones por las que se concedió. Y ya está. Eso mismo es lo que estamos haciendo, lo decía al principio, se están preparando informes que está elaborando la policía local para argumentar la peligrosidad de las rutas de los niños que han dejado que vayan a pie al colegio. Y ahí está trabajando la concejala junto con los directores de los centros, con los demás. El otro día, no sé si lo recordarás perfectamente, Carmen, estábamos en el Escorratel acompañando a los vecinos en la festividad de la Virgen del Pilar y nos planteaban allí algunos padres, es decir, una cosa ilógica. Hay un autobús que viene de Redován, pasa por el Puente Alto y por el Escorratel. Pues recoge a los niños hasta en el Puente Alto, ahí termina. Y luego pasa por delante de los del Escorratel y no los deja subir al autobús. Los tienen que llevar los padres al colegio. O sea, yo creo que esto es un sinsentido. Es un sinsentido que alguien lo tiene que ver, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que solucionar. O sea, ya no hablo de una ruta nueva, hablo de la misma ruta. Hasta el Puente Alto pueden subir al autobús, del Puente Alto en adelante no pueden subir al autobús. No, además es una cuestión de simple coherencia, porque si el autobús va a pasar por ahí, el coste del servicio es el mismo, o sea, van a gastar la misma gasolina y 10 niños más, el peso de 10 niños más no genera un mayor consumo, o sea que al final... Pero como están a menos de 3 kilómetros, pues no los dejan subir. O sea, esto es lo que tenemos que solucionar y cuanto antes. Cayetano, ¿algo más que añadir? Bueno, solamente quería añadir una cosa con referencia a eso. No sé si será el caso ese en concreto, pero sí que sé de otros casos que sí que se ha intentado, por ejemplo, hacer ruta y que la ruta sea un poco más larga y poder recoger a todos los niños, pero claro, se supone que existe una ley o algo que impide que los niños estén dentro del autobús escolar más de una hora. Entonces, no sé si es el caso, repito, porque no lo sé, no lo sé seguro si es ese, pero puede ser también que claro, en el tiempo de parada para recoger a esos niños, pues se pierda más tiempo y realmente no lleguen a una hora, porque es uno de los casos que estaba pasando en el Fernando de Loace. Lo dejo un poco ahí en el aire porque repito que no lo sé y tampoco... 2 minutos, 3 minutos, no sé lo que puede suponer. Yo no quiero hacer un chiste, pero si pienso en un padre que tenga que llevar a un niño una hora en el autobús, ¿a qué hora se tienen que levantar para ir al colegio? O sea, no quiero ni pensarlo, pero... Yo lo he hecho. Yo entiendo que en un término como Orihuela es muy complicado, porque además muchos de los trayectos que los autobuses tienen que hacer, hombre, en zona de costa es por calles de urbanizaciones, es decir, muchas veces hasta dependiendo de la señalización en un momento dado, haya calles de dirección contraria y tengan que hacer auténticos malabarismos para las propias calles, que en urbanizaciones además los propios autobuses por lo mejor tienen dificultad de maniobrar. En el caso de partidas rurales o pedanías de Orihuela nos encontramos con el problema de que a lo mejor en muchos sitios son hasta por auténticas veredas para poder llegar a los colegios. Entonces yo entiendo que el problema es muy complicado. Lo que echo de menos es que la norma no se haya aplicado, es decir, se haya aplicado de manera general
quizá tan tarde o tan de cara al inicio del curso, cuando nos hemos encontrado con el problema, ya estábamos ahí. Es decir, que no... En momentos anteriores yo sé de colegios donde para el tema de las distancias se ha llegado a medir hasta en pasos desde la puerta del colegio a la casa de los diferentes niños para saber a qué distancia nos encontrábamos. O sea, es que a mí me ha pasado personalmente ese caso de montar la inspectora con la directora en el coche, llegar hasta mi casa a ver si superaba la distancia y si no. O sea, que sí, que estamos de acuerdo y yo lo comprendo y nada, simplemente yo espero que sí, que tengo confianza en que están trabajando en ello y que se pueda solucionar sinceramente, o sea, por parte de todos, porque al final es una necesidad social y en todos los aspectos, social y luego también económicamente para la familia, eso está claro. O sea que... Hombre, en ese aspecto el ayuntamiento incluso se ha pronunciado ya en pleno, es decir, hay una moción que se le ha remitido al consejero, por lo tanto, más allá de la labor que voy a hacer la concejalía, el propio pleno de Orihuela se ha pronunciado respecto de una moción que en su momento presentó Cambiemos y con el consenso de todos se modificó para que precisamente incluyera ese punto. Bien, y por último, esta semana, el último tema que sacamos a la mesa esta semana en el plenario de la Diputación Provincial, Paco estaría presente supongo, se daba el traspaso simbólico de poder del Partido Popular al Partido Socialista en el consorcio de residuos. Se elegía a Manuel Pineda, diputado autonómico, alcalde de Rafal, como presidente de dicho consorcio. Y ahora el secretario autonómico ha dado un plazo de un mes para establecer esa planta de transferencia que abarate un poco el transporte de los residuos a la zona de la Vega Baja. Se han planteado ya diversas opciones como pueden ser San Miguel, Almoradí, Benijófar y Torrevieja. Paco, que está allí en la Diputación, sí. ¿Cómo está el tema? Bueno, efectivamente el martes 13 se constituyó lo que es el consorcio de residuos de la zona nuestra, la zona de la Vega Baja. Se constituyó primero la Junta, está formada por representantes de todos los municipios de la Consellería y de la Diputación, y después lo que es el órgano permanente, que está representado por mayoría del grupo socialista, fruto de los resultados de las últimas elecciones, lógicamente. Yo quiero destacar que todos los acuerdos se tomaron por unanimidad, lo cual es muy positivo, es decir, todo el mundo estuvo de acuerdo en quiénes formaban la Junta de Gobierno y en quién iba a ser el presidente de este organismo. Y bueno, con un compromiso doble, por un lado solucionar a corto plazo dónde se va a ubicar esa planta de transferencia que permita abaratar los costes del transporte de residuos a todos los municipios de La Vega, que como sabéis ahora mismo estamos yendo unos a Gijona, como es el caso de Orihuela, y otros a Villena, y a partir de ahí empezar lo que es con el plan zonal, que tendrá que finalizar lógicamente determinando el punto donde se coloque la planta de tratamiento de residuos sólidos. Bueno, de momento había gente que quería plantas de transferencia, pero que luego decían que no a los 2 minutos. Es decir, yo creo que va a ser un tema complicado porque estas cosas a nadie le gusta tenerlas, pero bueno, habrá que buscar un sitio que sea el más conveniente, que sea el más ventajoso para la mayoría de los municipios y empezar a trabajar. Yo creo que partimos de cero, pero estamos en un momento óptimo para darle una gran solución a un gran problema que ha existido siempre en La Vega. Y bueno, pues vamos, Orihuela no tiene representante ahora mismo ahí, a pesar de ser el municipio más grande. Yo estoy por parte de la Diputación, pero bueno, iremos viendo cómo van transcurriendo los pasos y que se solucione lo antes posible. Juan. Yo me felicito y me congratulo de que haya habido tanto cambio de gobierno en tanto municipio de la Vega Baja, porque creo que por fin quien en su momento estuvo en la oposición y ahora tiene labores de gobierno, va a atacar este tema y lo va a gestionar con la responsabilidad que requiere, sobre todo no el hecho de estar en la oposición simplemente diciendo que no quiero plantas de transferencia, no quiero planta de tratamiento, no quiero de esto, no quiero de esto, no quiero de esto, porque mis vecinos es lo que me están exigiendo. Yo he tenido ocasión de escuchar este mediodía en una tertulia radiofónica a la portavoz socialista Carolina Gracia y me ha gustado el tono que ella ha empleado en este tema, porque creo que es el momento en el que en muchísimos sitios vamos a dejar de escuchar mucha demagogia de quien, como no estoy en esa responsabilidad, pues voy a decir que no quiero porque mis vecinos no lo quieren. Es curioso que en las últimas semanas pues hayamos visto a varios gobiernos municipales, además a nuevos gobiernos municipales, planteando que no había problemas en su municipio para tener plantas de transferencia. Y estoy hablando pues de San Miguel de Salinas, estoy hablando de Torrevieja, estoy hablando de Almoradí. Y yo creo que es que por fin, quizá ahora podamos todos hablar, es decir, parece que quien antes estaba en la oposición y tenía que oponerse a este tipo de instalaciones, hoy desde los gobiernos empieza a ver que hay una necesidad,
que una planta de transferencia, y como decía hoy Carolina Gracia, no es un lugar, no es un vertedero. Es decir, yo creo que hace mucho tiempo que deberíamos haber explicado lo que es una planta de transferencia y, por lo tanto, que con las medidas que establece la ley o con las leyes que establezcan las medidas para que esas plantas de transferencia sean realmente lo que tienen que ser, no solamente las plantas de transferencia, sino las plantas de verdad de tratamiento y de reciclaje y de valorización de los residuos, y por fin posiblemente nos quitemos esa historia que ha venido posiblemente contaminada por otras cuestiones que ahí están y ahí tendrán que ser resueltas donde tengan que serlo, en los juzgados, en las fiscalías o donde tenga que serlo, pero por fin los ayuntamientos de La Vega en este tema se van a poner a hacer gestión de algo que es muy importante, porque al fin y al cabo todos los días generamos residuos, todos los días generamos basura, y o empezamos a saber dónde tenemos que depositarla, dónde tenemos que tratarla, o vamos a terminar comiéndonosla. Eso o pagando un precio impensable por llevarla a otros lugares donde están encantados de recibirla, desde luego, a esos precios. En cuanto a la ubicación, a mí lo que me da o lo que me preocupa es que, pero bueno, eso también es cuestión de tiempo y quiero pensar de buena fe en este tema. Es decir, quien hasta ahora ha protestado muchísimo todavía no ha planteado una alternativa. Es decir, quien se ha encontrado ahora con la responsabilidad de gestionar el consorcio, al menos es verdad, es la primera reunión y yo creo que en ese aspecto debe tener un voto de confianza. A todo el mundo se le tiene que dar en ese aspecto de buena fe, pues un voto de confianza, como digo. Pero es cierto que ni el Consell ni ahora mismo la Diputación, a través del consorcio, ha puesto encima de la mesa algún tipo de solución, algún tipo de perspectiva. Lo único que se nos ha dicho por parte de Pineda, el nuevo presidente del consorcio, alcalde de Rafal, es que ahora vamos a chequear a los ayuntamientos, a ver ellos qué piensan. A mí me da miedo que en tanto preliminar se nos vaya pasando el tiempo y volvamos a algo que aquí en Orihuela algún grupo ya ha propuesto y me parece una absoluta equivocación, que es que cada municipio gestione sus residuos. Yo creo que eso es un imposible, es decir, eso es una etapa ya superada. Eso es un tema que, aunque tecnológicamente se pudiera a cabo, sería carísimo y muchísimo más ineficiente. Que posiblemente algo que tampoco lo sea, que es tener una sola planta de tratamiento en toda la zona. Es decir, en la Comunidad Valenciana hay planes zonales que tienen más de una planta y las plantas de transferencia al final tendrán que estar donde digan los técnicos, con criterios técnicos. Y yo no quiero avanzar nada, pero al final es una cuestión evidente. Orihuela es el municipio que más territorio tiene. Si tú tiras la planta para arriba, las posibilidades de que caiga en suelo oriolano son muchas. Eso no quiere decir que tenga que estar aquí, pero yo creo que todos tenemos que pensar en el conjunto de la comarca, en el conjunto de la zona, que es precisamente ese plan zonal, y tendremos que aportar la solución que sea más interesante para todos. Y tú no puedes poner una planta de transferencia a 2 kilómetros de la planta de tratamiento porque no sirve para nada. Al final habrá que buscar ubicaciones lógicas. No sé si es Torrevieja, no sé si es Benijofa, no sé si es San Miguel, no sé si es Orihuela, pero habrá que escuchar a los técnicos porque lo primero que hay que elaborar es un nuevo plan zonal, o al menos esas partes del plan zonal que fueron anuladas por sentencias judiciales, que es precisamente dónde y cómo se tienen que establecer esas plantas, tanto las de transferencia como las de tratamiento, y si tienen que ser una o tienen que ser varias, porque al final lo que hay que pensar en este tema es con lógica y con lo que al final nos cueste no menos ni más, pero sí el precio justo por lo que nosotros queremos, que es un servicio eficaz que nos libere y nos devuelva todo lo que por la revalorización podemos obtener de los propios residuos que generamos nosotros. Cayetano. Bueno, pues yo quería apuntar sobre este tema que, a pesar de que es delicado y tampoco quiero lanzar las campanas por, la verdad es que me alegra mucho el hecho de que se hayan puesto de acuerdo todas las partes, todos los partidos políticos, y creo que en este sentido, y espero que así sea, se está abriendo ya paso un poco a este ecologismo político que debía llegar de alguna de las formas. Entonces, por un lado, sí que es verdad que ahora mismo nos encontramos ante un problema que hay que darle solución rápida, y es el caso pues, de lo que estaba hablando Juan Ignacio sobre las plantas de tratamiento, etcétera. Y bueno, pensar que eso es una solución a corto plazo, pero que existen otro tipo de soluciones ecológicas que se pretenden plantear o espero que se vayan no imponiendo ni mucho menos, sino implantando en la sociedad poco a poco. Y bueno, pues dentro del tipo de medidas, pues por ejemplo el de involucrar en campaña tanto al consumidor como al comercio, sobre todo por el tema de educar, por así decirlo, en cuanto a la generación de residuos, y también sobre todo campañas de iniciativa ciudadana, en plan que los ciudadanos puedan participar, y al final siempre tenemos ideas. El otro día estuve con un grupo de amigos y hablando sobre el tema, pues siempre surgen ideas que uno no contempla o que un grupo no contempla, pero no sé, siempre aportan.
Y luego, pues sobre todo, cambios en infraestructura, en plan en prevención de residuos, basados en normativas, marcos, etcétera. Y bueno, envases biodegradables, etcétera. Y luego también el tema de recogida selectiva y tal. Bueno, al fin y al cabo es una corriente en la que se pretende empezar a entrar y que es algo a largo plazo, lógicamente, pero que espero que comience a implantarse ya de una vez y se vaya corrigiendo los errores que puedan haber dentro de esa corriente ecológica y que sea beneficioso para nosotros, porque al final tenemos que concienciarnos de que generamos residuos y que somos culpables cada persona por individual de eso. Entonces, claro, no nos gusta tener una planta de tratamiento cerca de casa, lógicamente a nadie, pero debemos también tener claro de que tenemos que poner nuestro grano de arena, particularmente, personalmente cada uno en este tema. Carmen. Bueno, pues sí, efectivamente es una gran responsabilidad asumir la gestión del consorcio, porque bueno, de todos he sabido que alrededor de la gestión de las basuras planea el caso de corrupción más escandaloso, el caso Brugal. Y decía Paco que estamos en el minuto cero, no, estamos en el minuto menos. Estamos ahora mismo como en 2007, exactamente en la misma situación, es decir, antes de que se iniciara todo el plan zonal, con lo cual partimos con muchas desventajas, sobre todo teniendo en cuenta que los vertederos se tienen que acabar, en el 2020 ya no puede haber vertederos según la normativa europea. Entonces hay que pensar ahora mismo en una solución a cortísimo plazo, que es la estación. Yo voy a hablar de estación de transferencia en vez de planta, para diferenciarlo de lo que es una planta de tratamiento, porque al fin y al cabo no es más que una nave industrial donde llega el camión pequeñico, descarga y luego sale otro grande que se dirige a donde tenga que ir definitivamente los residuos, que el sitio adecuado, por supuesto, son las plantas de transferencia donde ya se procesen y se recupere aquello que sea recuperable, y esa es la solución a largo plazo, por supuesto, y es lo que hay que empezar a trabajar desde ya, porque yo creo que los residuos que genera la Vega Baja son de tal magnitud que con una sola planta de transformación no tenemos suficiente. Yo creo que están en torno a 3 casi para poder absorber la cantidad de residuos que generamos, y en ese sentido, muy buena la puntualización. Eso sí se puede trabajar desde ya y desde el ayuntamiento con una campaña de sensibilización hacia la población y de educación, sobre todo para reutilizar y reciclar y producir la menos cantidad posible de residuos que podamos, y eso es una labor a largo plazo, porque pero la que se tiene que machacar a la población desde siempre, educando y fomentando ese reciclaje y esa reutilización en lo posible de los residuos, para que lo que llegue al final a la planta de transferencia sea lo menos posible, porque al final las plantas de transferencia tampoco son la panacea. Siempre hay una cantidad de residuos que tienen que ir a una incineradora porque no son utilizables para nada, y entonces tenemos que tener en cuenta que siempre los residuos van a terminar incinerándose, una parte de ellos, que cuanto menos sea mejor, y eso empieza desde la casa de cada uno, cuando se abre el cubo de basura y se tira cualquier envase o cualquier cosa. En eso se tiene que empezar a trabajar desde ya, inmediatamente la estación de transferencia, y pensar las soluciones a largo plazo con las plantas de elaboración. Bien, Paco, ¿algo más que añadir? Nada, simplemente pues que además de solucionar el problema, estamos ahora mismo ante un tema de costes importante para los ayuntamientos de La Vega, un tema que no es razonable que, por ejemplo, el ayuntamiento de Torrevieja, que lleva su basura a Elche, tenga un precio por tonelada, y nosotros que vamos a Gijona pues nos cuesta un 20% más, ¿no? O sea, eso no puede ser, ¿no? Hay que intentar buscar la solución de la planta de transferencia inmediatamente, en el mejor sitio, en el sitio que compense un poco los precios, porque al final lo que se pretende es que el precio sea el mismo para todos los municipios, y yo creo que eso sería algo razonable y algo bueno. Y sobre todo yo creo que el tema pedagógico, ¿no? Que en ese aspecto los ayuntamientos son muy importantes. Es decir, hemos utilizado todos, y digo, hemos utilizado todos ese argumento como un arma política para decirle al contrario, lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, y yo creo que ya hemos llegado a un momento en que a la gente hay que explicarle, mire, esto es una estación de transferencia, esto es una planta de tratamiento, estos son los riesgos que se corren, estos son los que no, porque yo personalmente
con una legislación moderna, con un sistema que tienda al residuo cero, a mí posiblemente no me preocupe que en una cierta proximidad de mi casa haya una instalación de ese tipo si realmente no voy a tener ningún tipo de molestia. Es decir, yo creo que una de las cosas que hay que explicar es que tenemos que utilizar sistemas tecnológicamente modernos, pero también es verdad que eso nos va a costar un dinero. Es decir, la inversión que tenemos que hacer ahí también es importante y la vamos a pagar siempre nosotros, porque como se decía esta mañana, se puede hasta subvencionar la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, pero al final resulta que lo que se subvencione por un sitio lo estamos pagando todos, para que no lo pague uno, lo pagamos todos. Entonces, todos esos temas que hay que analizar bien, el coste, y sobre todo tenemos que decidir los ciudadanos qué tipo de servicio queremos, al menos luego en cada municipio. Porque podemos decidir que se nos recoja la basura 2 veces al día y nos costará más. O podemos decidir que se nos recoja una vez cada 2 días y nos costará menos, pero tendremos la molestia de los contenedores. Podemos decidir tener un tipo de contenedor o modernizarlos o renovarlos cada cierto tiempo y entonces nos costará más. Entonces, esa es una de las cuestiones que nosotros, por ejemplo, siempre hemos dicho. Tenemos que saber qué nos cuesta el servicio y luego tenemos que saber qué tipo de servicio queremos, porque al final no todos los servicios cuestan lo mismo y evidentemente tendremos que tener medidas que nos ayuden a nosotros a facilitarnos nuestro propio servicio de recogida de sólidos urbanos, con la pedagogía, pero sobre todo haciendo que el ciudadano no tenga que coger el coche y llenarlo de basura cada mes y trasladarse 10 kilómetros a depositar esa basura en ecoparques que en Orihuela al menos no existen. Y deberían estar hechos en su momento por la concesionaria y no los hizo, motivo por el cual pues ya no es concesionaria, pero luego por el ayuntamiento en los últimos 4 años desde que municipalizó el servicio. Es decir, yo creo que ahí todos hemos pecado de dejar pasar el tiempo a ver qué pasa y a ver si alguien nos lo soluciona desde arriba. Y al final la basura la generamos nosotros y nos la vamos a tener que comer nosotros. Yo, en ese aspecto, repito, me alegra que haya nuevas formaciones políticas que han accedido a puestos de responsabilidad en este tema. Yo estoy encantado de que no sea el Partido Popular quien lleve ahora mismo el consorcio, por la cuestión simplemente de que todos podamos ver con perspectiva ese tema y que todos estemos dispuestos a aportar en positivo y no solo criticar, como hemos hecho, y digo en primera persona, como hemos hecho, lo que otros decidían y sí, bueno, arrimar el hombro todos. ¿Algo más que añadir? Bueno, finalmente, yo solamente quería hacer un apunte, que sí, que los políticos gestionan, pero al final pues somos los ciudadanos también los que tenemos esa obligación, como estamos recalcando aquí, de ver qué queremos realmente y sobre todo pues yo creo que ser respetuosos con el medio ambiente, que cada día nos lo cargamos más que nada porque el medio ambiente no solamente son las plantas y los pajaritos y esas cosas verdes, ¿sabes? El medio ambiente somos nosotros también y nos afecta directamente. Entonces creo que en ese aspecto se está llegando, creo que por un buen camino y espero que sí, que con trabajo y dar se puedan hacer cosas. Y una última pregunta de modo más distendido. ¿Qué os ha parecido la designación o la elección de Antonio Moreno como número 4 a las listas de las Cortes Generales? Carmen. Yo estoy encantada, por supuesto. Estoy encantada porque sé que es una persona que ha trabajado mucho por este municipio, que es estupenda conocedora de los problemas que tiene esta ciudad y que va a poderlos defender pues en el foro más importante ahora mismo. Entonces estoy francamente encantada. Paco. Bueno, lo primero felicitarla porque creo que para todos los oriolanos que haya una persona de Orihuela que pues tenga la posibilidad, yo creo que lo va a conseguir, de estar en el Congreso de los Diputados, pues es una buena noticia sin duda. Juan. Yo reiterarme que la presencia de una persona de Orihuela en el Congreso de Diputados, yo creo que antes comentábamos que no recordábamos quién había sido el último diputado de esta zona en Madrid, ¿no? Si, en principio en lo personal, pues felicitarla si lo consigue y sobre todo si tenemos un representante en el mayor ámbito de representación política en España, como es el Congreso de los Diputados, de alguien de la zona, desde luego. No que era otro, ¿no? Tendremos a alguien a quien mandarle nuestras reclamaciones y nuestras Será peticiones. difícil, la verdad. ¿Cayetano? Bueno, reiterarme también lo mismo, que felicidades a Antonia y nada, pues creo que es una buena noticia dentro de la comarca porque espero que por lo menos tengamos una representación que diga yo soy de Orihuela o soy de la zona y no sé. Luego está que los diputados en el Congreso aprendan a trabajar por sus circunscripciones en lugar de por bueno, sus eso partidos. esperemos, Bueno, eso ya no- esperemos que pase. Bien, pues muchas gracias a todos, Muchas Paco, Juan, Buenas Carmen y Cayetano. Aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado esta noche y a todo el equipo técnico de Teleorihuela. Va a ser una muy buena semana.
j'en connais des qui